A grabar. Bien, chicos, muy buenas tardes. Soy la señora Natalia y el día de hoy vamos a tener el repaso de la semana 12 a la 14. Va a ser así un repaso rápido con los temas principales de esta semana. Muy bien. El primer tema que tenemos, que es de la semana 12, es el paseo por la historia de la pintura. Como ustedes recordarán, esto fue sobre los distintos tipos de arte que han existido alrededor de la historia y los motivos por los cuales han surgido. El primero que tenemos es el romanticismo de 1770 a 1870. Aquí nos cuenta que nació durante la Revolución Francesa, se volvió popular en España, Alemania, Francia e Inglaterra. Entre sus principales características, está que utiliza luces y tonalidades muy fuertes, se pierden los bordes, no se mira, por ejemplo, las líneas muy marcadas de la figura humana, ni ahí los trazos, se pierden estos, y representan sentimientos de libertad, de pasión y razón, y cuentan historias de tiempos pasados. Aquí tenemos un ejemplo de este lado de la pantalla, que es la pintura de la libertad de Guiando al pueblo de Eugenio de la Croix. Este arte surgió principalmente gracias a la Revolución Francesa, que fue el momento en donde el pueblo francés pues guillotinó a sus reyes, quienes dejaban pues de una manera así simple, por así decirlo, morir al pueblo de hambre. Así que ellos se rebelaron y de ahí nació este movimiento romántico que demostraba pues su pasión por su lucha y el amor por su país. Recuerden que si tienen dudas durante la clase solo levantan la mano. Muy bien. Después tenemos el realismo. Este fue de 1840 a 1870. Este nació durante la Revolución Industrial, es decir, cuando ya comenzaron las industrias, empresas, la maquinaria a trabajar y los movimientos sociales que pedían justicia. Fue popular en Francia, Inglaterra y España. Entre sus principales características tenemos las obras que se vuelven denuncias sociales, muestran escenas de la vida cotidiana de manera cruda y realista, mostrando pobreza, maltrato y sufrimiento. De este lado de la pantalla tenemos dos ejemplos de este tipo de pinturas del realismo, la cual se llama Las espigadoras de Jean-Francois Millet. Como podemos ver, son personas que pues las hacían trabajar durante muchas horas en malas condiciones para distintas empresas, distintas industrias, pasaban hambre, pasaban frío, se enfermaban y nadie miraba por ellos. Este fue el motivo principal del movimiento realista. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas? Muy bien, vamos a continuar. Después tenemos el impresionismo de 1874 a 1900. Este se centra en captar la luz y la fugacidad del momento. Nació en Francia como desafío a las normas pictóricas de la Academia de Bellas Artes. Es decir, que la gente ya se encontraba cansada de pintar siempre como por ejemplo en el realismo, figuras tan perfectas, tan bonitas que parecieran fotografías y se fueron por pintar algo más abstracto, algo así que fuera más imaginación. Entre sus características está que se usan colores primarios y secundarios y emplea el uso de la luz y la pintura es puesta directamente en el lienzo, es decir, sin hacer ningún boceto ni imaginar cómo va a quedar la pintura, de un solo ellos comienzan a pintar sobre el lienzo. Después tenemos el cubismo de 1907 a 1914. Este nació en París como una técnica para romper otra vez las normas pictóricas tradicionales. De nuevo, la gente ya estaba cansada de pintar figuras humanas perfectas y hermosas y decidieron hacer algo más sentimental, un poquito más, como que más propio de ellos. Las características del cubismo está el uso de colores verdes, grises y cafés. Ya no existía la perspectiva tradicional y se usaban figuras geométricas y líneas para representar personas, lugares, objetos. De este lado tenemos una de las pinturas de Picasso que recordemos de la semana pasada, que Picasso fue uno de los principales artistas del cubismo. Como podemos ver aquí tiene colores grises, cafés, azules, representa con figuras geométricas lo que parece ser una casa, chimenea, palmeras. Después tenemos el surrealismo
Este nació de 1924 a 1966. Se interesa en expresar lo que hay en el inconsciente de las personas, los pensamientos, las ideas. Fue desarrollado en París y se extendió por Alemania, España y Latinoamérica. Las características principales del surrealismo es que se emplean figuras, imágenes y símbolos abstractos que representan el sentimiento que el artista busca. Usan objetos grandes, pequeños, máquinas, ojos, es decir, que el surrealismo se encarga de expresar todo lo que está en el interior del artista, todos esos sueños, pensamientos, pesadillas, incluso el artista se encarga de plasmarlos de una forma que pues para nosotros tal vez no tenga absolutamente ningún sentido. De este lado podemos ver un ejemplo que es una pintura pues bastante rara, podemos ver lo que podría ser una figura humana de piedra con arriba una ciudad, y aquí podemos ver como que la ciudad se está cayendo, entonces le han puesto pedazos de madera para sostenerlo y alrededor hay campos que están al parecer siendo cosechados. Son cuestiones que pues no tienen sentido, no es algo que se vería en el mundo real y por eso mismo se le llama surrealismo. ¿No hay duda, chicos? No, señor. Muy bien. No, señor. Recuerden que si la clase nos saca, solo vuelven a entrar. Después tenemos el expresionismo abstracto de 1944 a 1964. Recordando que estas fechas, es decir, 1944 es cuando inicia y 1964 no es exactamente su final porque hoy en día hay personas que aún siguen utilizando todas estas técnicas de pintura, sino que tal vez podríamos decir que en esta época, en la última, en este caso, 1964, es cuando todos sus artistas y principales expositores definitivamente dejaron de elaborar estas pinturas y este arte y ya quedaron muy poquitas personas, como que ahí se acabó su popularidad. Este también es conocido como la Escuela de Nueva York, ya que pues ahí surgió el expresionismo abstracto y se centra en expresar emociones e ideas más que el exterior. Esto lo podemos ver en este ejemplo de pintura que tenemos de este lado, que aquí no hay ni una sola figura, aquí no se entiende así a simple vista nada, no se entiende si hay un paisaje, si hay personas, si hay animales, nada, aquí es el puro sentimiento del artista y la idea que ellos quieren sacar, ese sentimiento, esa emoción que ellos quieren plasmar. Entre sus características está la luz y la perspectiva, que no tiene importancia aquí. Es decir, hay mucha luz, como ustedes pueden ver, es un cuadro pues bastante brillante, tiene muchos colores blancos y colores así brillantes, pero no tiene perspectiva, porque no hay nada que tener perspectiva, no hay casas, no hay personas, no tiene un sentido, podríamos decir aquí, ahí sí es lo que cada quien desea interpretar y ver en esta pintura, y se centran con colores fuertes, como el color negro que podemos ver aquí atrás, imágenes abstractas o distorsionadas, recordemos que lo abstracto distorsionado es, por ejemplo, cosas que no tienen mucho sentido, que no tienen por qué tener una forma en específico. Muy bien. Después vamos al pop art, que es desde 1950 y pues actualmente es uno de los que más populares es y más se sigue utilizando. Este nos comenta que nació en Estados Unidos como respuesta al expresionismo abstracto, es decir, a este tipo de arte. Este buscaba crear arte popular cercano a la población, es decir, arte, figuras que todas las personas pudieran entender sin necesidad de que fueran unos expertos en el arte, que fueran siempre a museos. No, con el pop art se buscaba que fuera un arte que cualquier persona que conozca lo que está de moda pudiera entenderlo. Por ejemplo, de este lado tenemos en estilo pop art una fotografía, bueno, 4 fotografías de Marilyn Monroe, quien fue una cantante bastante famosa. Entonces, cualquiera que lo mire y conozca a la cantante lo puede reconocer. Entre sus principales características está utilizar temas e imágenes de moda, como le comenté en este caso son pues la imagen de esta artista. No usa volumen y emplea colores muy fuertes y vivos. Suele incluir técnicas como la fotografía y el collage. Por ejemplo, aquí, como les comenté, es una fotografía que pudiéramos decir que tal vez fue como repintarla, recolorearla a su estilo, este, a la forma que ellos quisieron darle. Podría ser incluso en la clase anterior, se recordarán que también tenía el ejemplo de lo que era una pizza.
que tenía la pizza, pues todos la conocemos, es algo que todos siempre hemos comido, con así colores como si fuera estilo cómic, muy vivo. Este es un arte que trata de incluir a todos sin necesidad de que seamos unos artistas expertos. Después tenemos el arte povera, que este de 1967 fue cuando surgió y hasta la fecha pues aún sigue siendo también bastante usado. Deme un minutito, ahorita continuamos chicos, disculpen. Ya disculpen chicos, surgió una emergencia. No sé si me escuchan bien ahorita. Sí, señor. Sí, señor, sí se escucha. Gracias, perdonen. Muy bien, vamos a continuar. Nos quedamos con el arte povera, que... Denme un minutito, disculpen chicos. Ya volví chicos, disculpen, ¿me escuchan? Sí, señor. Gracias, perdonen. Pues muy bien, vamos a continuar. Nos quedamos con el arte povera, que este nos comenta aquí que está centrado en las cualidades de energía y de los objetos. Emplea materiales fáciles de encontrar y su nombre literalmente significa en italiano arte pobre. Es decir, aquí todo lo que ustedes pueden encontrar, siempre y cuando lo puedan ustedes moldear a su imaginación, como en esta imagen que es simplemente ropa. También podrían ser zapatos, metales viejos, madera, por ejemplo, bases de vidrio, todo lo que ustedes puedan encontrar y lo puedan moldear se utiliza en el arte povera. Literalmente arte pobre, pues porque no pide muchos materiales ni como que mucho espacio, es algo económico de realizar. Aquí nos comenta que sus características está el utilizar materiales sobrantes o de la naturaleza, también podría ser como por ejemplo ramitas, hojas, flores. También puede utilizarse el vidrio, la tierra, el barro, la madera, el plástico, metal, etcétera, para moldearlos o esculpirlos o incluso pintarlos a creatividad. Como podemos ver aquí, es pura ropa de un lado de color blanco y del otro lado como que ropa así multicolor. Y ya, ese es su estilo de arte. Muy bien, con la siguiente semana nos encontramos con los artistas guatemaltecos del siglo XX y XXI. Aquí nos comenta que la riqueza de nuestro país va más allá de paisajes y de su historia, abarca también a su gente y los logros que ellos lleguen a tener. Por eso hablaremos así de forma breve sobre varios artistas guatemaltecos. Primero tenemos a Carlos Mérida, que nació en 1891 y falleció. Fue un pintor y escultor de Quetzaltenango y estudió en Guatemala, en la capital, en México y en Francia. Su arte es principalmente abstracto, con figuras geométricas basadas en textiles mayas. De este lado tenemos un ejemplo de sus pinturas, como pueden ver es completamente figuras geométricas,
con colores bastante fuertes y pues él nos comenta de que se asimila o intenta dar la ilusión de los trajes típicos. Después tenemos a Dagoberto Vázquez, que él nació en 1922 y falleció en 1999. Un pintor, escultor y grabador, nacido en Guatemala, en la capital, y estudió pues ahí mismo en la capital y en Chile. Él fue docente, maestro de artes. De este lado tenemos uno de sus ejemplos de escultura. Como podemos ver, pues también siguió bastante de la cosmovisión maya. De este lado tenemos a Antonia Matos de Mazot, que ella nació en 1909 y falleció en 1994. Ella nació en Guatemala y estudió en Francia. Ella fue la primera latinoamericana en ser admitida en la Escuela de Bellas Artes. Representó escenas de pueblos indígenas y de la figura humana. De hecho, de este lado tenemos una pintura de ella, como pueden ver, es completamente el estilo así realista, con bastantes sombras, luces y colores pues tal vez un poquito cálidos. Después tenemos a Rodolfo Galeotti Torres, de que él nació en 1912 y falleció en 1988. Este nació en Quetzaltenango y estudió en Italia. Fue un escultor y uno de los grandes representantes del arte revolucionario. De este lado tenemos una fotografía de él, ya cuando era bastante mayor, y una de sus esculturas. A continuación tenemos al señor Efraín Recinos. Él nació en 1928 y falleció en el 2011. Bastante, bueno, ya no es tan reciente, pero sí es una fecha bastante cercana a la actual. Fue un ingeniero, pintor, escultor y dibujante quetzalteco. Se desarrolló como un artista autodidacta. Esto quiere decir la palabra autodidacta, que todo lo que él aprendió, todo lo que él sabía en técnicas de pintura, de escultor, de dibujantes, las aprendió solo, sin tener a un maestro que le enseñara. De este lado tenemos una foto de él y de sus esculturas. ¿Vamos bien en este aquí, chicos? ¿No hay dudas? Sí, señor. Muy bien. Después tenemos a la señora Vicenta Pozul de González. Ella nació en 1891 y falleció en 1969. La primera mujer maya tzutujil, pintora primitivista. Esto quiere decir el término primitivista, que es un estilo popular que carece de los estudios tradicionales del arte, es decir, de que no sigue las normas, por ejemplo, de escuelas como Bellas Artes, como las pinturas de la señorita Antonia, que eran bastante como que cercanas a la realidad, casi una fotografía. No, el estilo primitivista era un estilo pues más libre de lo que el autor quería dejar en su obra. De hecho, aquí tenemos una fotografía de esta señora y de una de las pinturas que estaba realizando. Después tenemos al señor Andrés Curruchi Cumex, que nació en 1891 y falleció en 1969. El pintor nació en San Juan Comalapa, en Chimaltenango, y fue reconocido como el primer pintor primitivista antes de la señorita Vicenta. Como aquí ya comentaba, es un estilo popular que carece de los estudios tradicionales del arte, y aquí tenemos una de sus pinturas. Muy bien, y llegamos así a nuestra última semana, que es sobre la semana 13, la semana 14, si no estoy mal, chicos, que fue sobre el cartel publicitario. Este es un material gráfico que tiene a función de transmitir un mensaje informativo, de formación o de alerta, y debe provocar interés y llamar la atención, como se puede ver en las tiendas, en los centros educativos o de salud. De este lado tenemos un ejemplo de lo que podría ser un cartel publicitario que habla sobre una exposición en un museo. Podemos ver que utiliza una de las figuras del museo, varios colores, indica la fecha, lugar, patrocinadores. Aquí nos comenta que históricamente ya era utilizado los carteles publicitarios. Esto no es algo nuevo, no es algo reciente. En Egipto se pintaban paredes para anunciar actividades. En Roma se escribían anuncios en tablas que se ponían en lugares públicos. Aquí tenemos ambos ejemplos. En Egipto lo tenemos de este lado con estos grabados, que era para anunciar actividades ceremoniales o eventos especiales también ceremoniales. Y de este lado
tenemos una de las tablillas de Roma, que podríamos decir que era su estilo de cartel publicitario, donde se grababa algún evento especial, alguna noticia y se colocaba en alguna pared pública donde la gente la pudiera ver. Durante el siglo XIX toma mayor fuerza el cartel publicitario gracias al uso de la imprenta. Aquí tenemos un dibujo de cómo funcionaba la imprenta en esa época, ya que gracias a la imprenta pues era mucho más fácil imprimir miles y miles de copias del cartel y colgarlo por toda la ciudad para que todos lo vieran. El cartel publicitario transmite un mensaje importante con un toque artístico y llamativo. Los carteles publicitarios pueden ser, existen dos tipos, informativo, que son anuncios, eventos, concursos o productos. Esto es todo lo que anuncia un cartel informativo, como por ejemplo este que tenemos aquí, que anuncia sobre un curso de maquillaje profesional, de moda, de TV y de publicidad. Este es un cartel informativo, ya que anuncia un evento o curso, como podemos ver aquí, y pues tiene imágenes así artísticas relacionadas con el estilo de maquillaje que va a ser la clase, tiene la fecha en la cual se va a impartir y correos a los que se puede comunicar las personas. Mientras que un cartel formativo busca motivar, educar y hacer conciencia sobre un problema. Ya no es tanto de publicidad y negocios, sino es más sobre un problema serio, como puede ser la ecología, la salud, la violencia. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es un cartel pues mucho más sencillo, que no tiene nombres, no tiene fechas y habla sobre no a la violencia contra la mujer. Este es un cartel formativo y este es un cartel informativo. El cartel tiene elementos específicos que debe tener para lograr su objetivo de llamar la atención. El primero es el color. Tienen que ser colores armónicos y que combinen bien con el tema. Recordemos la clase de psicología del color. Todos los colores que existen tienen un impacto en las personas, nos dan sentimientos a nosotros y tenemos que saber utilizarlos para transmitir un mensaje. Por ejemplo, si sabemos que los colores rojos, naranjas, amarillos ayudan a las personas a pensar en comida, a pensar en algo sabroso para comer, lo vamos a utilizar para un cartel de comida y no, por ejemplo, para un cartel como este, ¿verdad? Que habla sobre el bullying. Ahí no irían para nada esos colores. Recordemos utilizar los colores conforme a al mensaje que nosotros queremos transmitir. Las imágenes. Lo mejor es no usar demasiadas. Estas deben ser claras con el mensaje que se quiere dar. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de lo que es un chico con una referencia a lo que es el Capitán América, que muchos niños lo van a conocer, y a un niño que está llorando. Entonces es una imagen simple que da a entender el hecho de ser un héroe, no hagas bullying, de defender a quienes lo necesitan y ya. No es necesario poner miles y miles de dibujos que saturen y que hagan incómodo ver. Por ejemplo, en este cartel de no a la violencia a la mujer tenemos simplemente la imagen que sostiene a la mujer y en el cartel sobre maquillaje simplemente tenemos a la chica y a unas cuantas brochas y productos de limpieza y solo. No más, no hay que saturar los carteles. Después tenemos el texto, que este ayuda a dar mejor el mensaje y es mejor usar poquito, es mejor usar frases así que sean pegajosas y simples, no grandes textos que abarquen casi todo el cartel y de flojera leerlo, porque si no, pues nadie lo va a leer y no vamos a transmitir el mensaje. Y después tenemos el tamaño. El tamaño del cartel va a variar según dónde lo van a colocar. Por ejemplo, si va a ser en una puerta, en un póster, en una calle entera, o si va a ser digital, porque en digital pueden elegir el tamaño que ustedes deseen. Y también depende del presupuesto. Si lo van a imprimir para colocarlo en algún lugar de la ciudad o en algún colegio, tienen que tener en cuenta que entre más grande sea el cartel, más caro va a ser. Por ello mismo tienen que tener en cuenta su presupuesto y el lugar en donde lo van a colocar. Para poder diseñar un cartel publicitario, es necesario seguir una serie de pasos para que este quede bien. El primero es el definir el tipo de cartel, informativo o formativo, recordemos que vimos ejemplos al respecto. Lo segundo es identificar al público que va dirigido, es decir, si va a ser un cartel para niños, como podría ser este sobre el bullying, si va a ser para adultos o adolescentes, como el de maquillaje o el de la violencia.
estudiantes, entre muchos otros ejemplos, como podría ser para médicos o para maestros de arte, etcétera, etcétera. El tercer paso es tener en cuenta el presupuesto disponible, como les comenté, para saber de qué tamaño imprimir el cartel, qué materiales pueden usar, porque aunque ustedes lo hagan así a computadora, ustedes sabrán que hay programas para poder dibujar y diseñar que se pagan, entonces tienen que tener en cuenta también eso. El cuarto paso es redactar el mensaje. Tiene que ser un mensaje breve, directo y claro, así como pegajoso, para que la gente al leerlo pues se les quede y todo el día se la pasen repitiendo eso, entonces así hagan publicidad a su cartel. Breve para que, como comentamos, no esté el cartel saturado y saturado y saturado de texto y la gente pues ya no desee leerlo. Y directo para que se entienda rápido, para que todo el que lo lea entienda rápido el mensaje. El quinto paso es realizar un boceto. Recordemos que un boceto es un dibujo simple y rápido en papel, así simple, de lo que nosotros queremos para el cartel. Para poder encontrar los elementos adecuados para el cartel, nos comenta aquí, podemos hacer el dibujo y ya después ver, no, ese tipo de letra no le queda, este color se le ve muy mal y así irlo cambiando antes de ya hacer la versión final. Y el sexto paso es realizar la última revisión para evaluar y evitar errores. Revisar de último, ya saben, eso típico para ver que no haya errores ortográficos, que los colores estén bien, que se vaya a imprimir en el tamaño adecuado, entre muchas otras cosas. Y nuestro último tema del repaso, antes de que se nos acabe el tiempo, es la historieta o el cómic. Recordemos que la historieta o cómic es una narración breve, es decir, cortita, generalmente cómica, que utiliza recuadros, poco texto y dibujos. No solo tratan temas cómicos, sino algunas historietas también tratan drama, aventura o incluso crítica a la sociedad. Son un solo recuadro o tira que se coloca en revistas o periódicos, actualmente también en redes sociales como puede ser Facebook o Instagram. Aquí abajo tenemos 3 ejemplos bastante diferentes. Por ejemplo, Mafalda, que es un personaje de los periódicos y de las revistas bastante famoso, que ella también tiene un estilo cómico y también de crítica social, como podría ser a los gobiernos o a movimientos sociales, y no utiliza más de 4 o 5 cuadros para contar su historia. De este lado tenemos otro ejemplo que varios conocerán de un tipo de historieta, que es Superman. Si ustedes alguna vez han visto o leído alguna historia de Superman así en cómics, sabrán que este tiene muchas páginas y cuenta más un estilo de aventura. Este es otro tipo de historieta que nació en Estados Unidos. Y hasta en esta esquinita tenemos un ejemplo de historieta o cómic de Guatemala, que ese es el que sale en los periódicos actualmente y hace críticas, como ustedes podrán haber leído alguna vez, a los gobiernos, a problemas sociales, al presidente muchas veces también. Es un estilo simple y no rara vez utiliza 2 cuadros, este generalmente solo utiliza uno. Son diferentes tipos de historieta de diferentes países que narran diferentes historias. Superman es aventura, Mafalda es más crítica y el que se da en nuestro país pues es completamente crítica y tal vez algo de comedia. Muy bien, chicos. Este sería nuestro repaso de hoy, algo rapidito por el tiempo y a la vez les pido perdón por todas las veces que interrumpí la clase. No sé si